suscríbete. Por más de 20 años, solamente existió una constante en la WWE, la racha de victorias en WrestleMania de The Undertaker. Desde 1991 hasta el 2014, la sola presencia del enterrador en el escenario más grande de todos era digna de prestar atención, construyendo un historial el cual muy seguramente jamás va a ser replicado. 21 victorias consecutivas, entre las cuales se encuentran íconos, leyendas, campeones y miembros del Salón de la Fama, logrando hacer un legado histórico en el deporte. Es por esto que hoy, en F24, le daremos un repaso a aquellos combates que formaron parte de la racha más histórica que habita los libros de récords de la lucha libre, iniciando en WrestleMania 7 y terminando con WrestleMania 30. Sin más, esta es la racha de The Undertaker. Oficialmente, ya somos 10.000 personas las que estamos en el tren de F24. ¿Y qué creen? Este no se va a detener aquí. Por lo que si eres parte del 95% de las personas que no se han suscrito al canal, mi recomendación es que te suscribas para que puedas unirte a esta maravillosa comunidad. Ahora sí, comencemos con el tema. El debut del hombre muerto en WrestleMania llegó unos meses después de su primera aparición con la compañía, en el mes de marzo de 1991 durante la séptima edición del Show de Shows. Su rival fue un ícono del deporte, quien aun cuando sus mejores años se encontraban en el pasado, tenía un valor en su nombre que aportaba mucho, en especial en un combate ante un joven con potencial. Jimmy Snuka fue la primera víctima de The Undertaker en una lucha que básicamente fue un squash, un combate que se encuentra en el punto medio de una cartelera llena de acción y que de no ser por lo sucedido 2 décadas después, nadie recordaría. Taker venció a Snuka, luciendo dominante y como un luchador con bastante poderío, buscando la WWF elevar a un joven luchador a la parte alta de la cartelera, consiguiendo esto de manera satisfactoria. Durante los primeros meses de 1992, The Undertaker haría su primer cambio a face, teniendo tanta popularidad el personaje del enterrador que este comenzaría a ser apoyado por el público. Taker tendría como rival en WrestleMania 8 a su antiguo aliado, Jake the Snake Roberts, otro ícono de la industria, pero que a diferencia de Snuka un año antes, representaba mayor amenaza para su rival. Aún con la dificultad un poco más elevada que un año antes, Undertaker sobrevivía a cualquier castigo que Roberts le aplicaba, incluido su famoso DDT, del cual se levantó 2 veces durante el combate. Al final del día, tras una tumba rompecuellos fuera del ring, el hombre muerto conseguía su segunda victoria en el Show de Shows, y con su nuevo estatus como atracción querida por la afición, el ascenso parecía que continuaría. No todos los combates en la racha son icónicas obras maestras del deporte. Había veces en las cuales el fenómeno también tenía malos días en la oficina, como cualquier otra persona. Un feudo contra Harvey Whippleman y su cliente Kamala llevaría a la llegada de un gigante todavía más grande que el mismo gigante de Uganda, ya que el Giant González haría su debut durante el Royal Rumble de 1993, destruyendo al enterrador. González y Taker tendrían la peor lucha de toda la racha, cuya parte más entretenida ni siquiera vino en el ring, ya que para encontrar entretenimiento aquí, tenemos que irnos a la entrada del enterrador, al aire libre y con un cuervo junto a él. No solo es esta la peor lucha de toda la racha, también es la única que Undertaker no ganó por conteo de 3 o rendición, ya que el amo de la oscuridad solo venció a su rival por descalificación, tras que este lo noqueara con cloroformo. Esta no será la última vez que nos encontremos con un combate extraño en este recopilatorio, pero sin duda no vamos a encontrar uno peor. Las lesiones evitarían que Undertaker participara en WrestleMania 10, saliendo de la programación unos meses antes del evento, durante el Royal Rumble de 1994. A su regreso, en SummerSlam de aquel mismo año, el hombre muerto comenzaría una rivalidad contra el hombre del $1.000.000, Ted DiBiase, así como contra su corporación del $1.000.000, enfrentando a varios miembros de la facción en este feudo que se desarrollaría a lo largo de 1995. En WrestleMania 11, su rival sería King Kong Bundy, quien había regresado a la acción unos meses antes. Al enterrador no le tomó mucho tiempo vencer al gigante, quien es el único luchador en este video en no ser vencido gracias a la tumba rompecuellos o a Hell's Gates, cayendo gracias a una clothesline y un power slam de parte de Taker.
Para 1996, la New Generation estaba en su pico, y la WWF comenzaba a empujar superestrellas nuevas tras la salida de los viejos íconos. Uno de estos nuevos talentos era Big Daddy Cool, Diesel, quien para este punto ya era un ex campeón mundial, teniendo un extenso reinado en la cima entre 1994 y 1995. La búsqueda de recuperar el campeonato llevó al luchador a tener una guerra contra The Undertaker, la cual sería definida en WrestleMania 12, con el combate semi-estelar de la noche. Taker y Diesel tuvieron un combate decente, que debido al bajo estándar que tenía la racha en la época, se convirtió en la mejor hasta este punto, con el hombre muerto venciendo al de Detroit para conseguir su quinta victoria en el magno evento. Este triunfo no está libre de curiosidades, ya que Diesel fue el primero de muchos luchadores en estar pautado para vencer a Taker en WrestleMania, aunque tras que se confirmara su salida de la empresa hacia WCW, la cual se daría unos pocos meses después, el resultado sería cambiado, derrotándolo el enterrador. Tras 6 combates en el show de shows, finalmente The Undertaker estaría en la lucha por el campeonato mundial, la cual además sería el evento estelar de la edición número 13 de WrestleMania. Luego de un caótico camino al show de shows, con constantes cambios de planes, lo que se suponía sería Bret Hart contra Shawn Michaels 2, se convirtió en Psycho Sid contra The Undertaker, lucha que es considerada uno de los eventos centrales del magno evento más olvidables de todos los tiempos. Más allá del cambio de campeonato, del sexto triunfo en la racha, una promo de Bret Hart para cimentar su heel turn antes del combate, y los rumores bizarros de algún accidente que tal vez pudo haber tenido Sid durante la lucha, muy poco se habla de este combate, aun cuando este sirvió como el inicio del segundo reinado como campeón máximo del fenómeno. Durante 1997, la WWF se volvió una empresa más enfocada en el storytelling que en la acción en el ring, siendo uno de los luchadores que recibió más desarrollo de personaje a lo largo de aquel año, The Undertaker. En el mes de mayo, se reveló que el hombre muerto tenía un hermano, el cual se creía había fallecido en el mismo incendio que comprometió a un final permanente a sus padres. La verdad se reveló, y todo ese tiempo, Kane había estado vivo, haciendo su debut durante la primera Hell in a Cell, atacando a su hermano y costándole la lucha. Taker se rehusaba a pelear contra su propia sangre, hasta que en el Royal Rumble de 1998, la máquina roja de la destrucción quemó un ataúd con su hermano adentro. Undertaker regresó poco antes de WrestleMania para verse las caras con su familia en uno de los combates estelares en la cartelera de la 14ª edición del Show de Shows, ganando una vez más el fenómeno, quien tuvo que aplicar 3 tumbas rompecuellos para finalmente vencer a su rival. A partir de este punto, las luchas de The Undertaker en WrestleMania comenzaban a enfocarse más en las historias, poco a poco tomando más relevancia el hecho de que el amo de la oscuridad no había perdido aún en el magno evento. En los primeros meses de 1999, The Undertaker desató a su Ministry of Darkness sobre el resto del roster de la empresa, buscando la dominación total de esta. Taker quería poder, y para conseguirlo tenía que poner en la mira al dueño de la WWF, Mr. McMahon. Los juegos mentales habían iniciado, refiriéndose constantemente el fenómeno a una joven aún desconocida de nombre Stephanie, por lo que el jefe envió a un miembro de su corporación a verse las caras con la versión más oscura del hombre muerto en WrestleMania 15. El Big Bossman y el Undertaker se enfrentaron adentro de la celda infernal, siendo esta la lucha más decepcionante adentro de la estructura hasta este punto. Taker y el policía de Cobb County no aprovecharon la estipulación y dieron una lucha poco memorable, de la cual el recuerdo que más ha vivido fue lo sucedido después de que esta terminara, ya que el grupo de Brute bajó desde lo alto de la arena y ató al Bossman a la celda, quedando colgado el luchador tras que la jaula subiera. El Ministry of Darkness finalizaría unos meses después de WrestleMania 15, y una lesión evitaría que el enterrador viera acción en WrestleMania 2000, ya que su regreso se daría un par de meses después del Show de Shows, en mayo de aquel año, durante el pay-per-view Judgment Day. Taker había dejado atrás las urnas, los sacrificios y los simbolismos, prefiriendo una motocicleta y tomando una faceta más humana conocida como The American Badass. La primera lucha en WrestleMania de esta versión de The Undertaker sería la semi-estelar, de la que para el público en general se trata de la mejor cartelera en la historia de la WWE, ya que en WrestleMania 17
Undertaker se enfrentó a Triple H. La lucha se suponía que sería un combate normal 1 contra 1, aunque tras algunas frustraciones que ambos competidores sacaron con el árbitro, el combate descendió al caos total. La caída de una plataforma en el público de Triple H se volvería el spot memorable de este combate, uno bastante infravalorado, del cual no se habla mucho debido a los enfrentamientos que estos dos tendrían años después. A lo largo del 2001, la WWF se enfrentó a gran parte del roster de las recién adquiridas ECW y WCW en la historia que fue conocida como The Invasion. Esta historia trajo muchas nuevas caras al roster, así como el regreso de algunos viejos conocidos, entre los cuales destacaba el Nature Boy, Ric Flair. Sería el mismo Undertaker quien elegiría a Flair como su rival para el show de shows, por encima de otros talentos como Rob Van Dam, iniciando una historia corta pero personal. Flair le costaría al motociclista un combate ante The Rock en No Way Out, por lo que un recientemente convertido en heel Big Evil quiso vengarse con un combate en el show de shows. Tras que Flair rechazara el reto, Undertaker buscó convencerlo de otros modos, atacando a su mejor amigo Arn Anderson y a su propio hijo David. Flair y Taker tuvieron una buena lucha sin descalificaciones, que ayudaría al Nature Boy a recuperar la confianza que había perdido durante sus últimos años en WCW, aunque aún con esto, sería el Fenómeno quien terminaría por llevarse el triunfo. Tras finalizar el combate, Taker hizo una señal con las dos manos, ya que eran 10 las víctimas que había tenido en WrestleMania. Muy pocos tienen el honor de luchar 10 veces en el show de shows, pero solo el hombre muerto podía decir que lo había hecho y que no había perdido. Luego de un par de años con combates de gran calidad, Undertaker regresó a los combates bizarros para WrestleMania 19, ya que esta sería la primera y única vez en la cual dos rivales caerían al mismo tiempo. Undertaker venció al Big Show y a A-Train en el show de shows, culminando con una rivalidad que había comenzado en octubre del 2002, cuando el Big Show lanzó al Big Evil del escenario de SmackDown. Este combate se suponía sería una lucha por equipos, con The Undertaker haciendo equipo con el novato australiano Nathan Jones, aunque la participación de este luchador sería cancelada luego de que no se le considerara lo suficientemente bueno para luchar en el show de shows. Jones interferiría y ayudaría al hombre muerto a llevarse una victoria, su 11ª en WrestleMania, en una lucha poco memorable. En Survivor Series 2003, el American Badass murió. The Undertaker fue enterrado vivo tras la interferencia de su hermano Kane en un combate con esa estipulación ante Mr. McMahon. Kane se justificó diciendo que ese hombre que fue enterrado no era su hermano, quien se había vuelto un simple mortal y había dejado de ser el monstruo que solía ser. Kane fue torturado a lo largo del camino a WrestleMania 20 por unas señales del más allá, que incluyeron el sonar de las campanas, un ring bailarín y la caída de un aguacero adentro de la arena de Monday Night Raw. Kane aseguraba que su hermano había muerto, por lo que lo retó a aparecer en WrestleMania 20 en caso de estar vivo, haciendo el hombre muerto su regreso, junto a Paul Bearer, recuperando los aspectos místicos del personaje, convirtiéndose en una versión supernatural del American Badass. Taker venció de manera rápida a Kane, consiguiendo su triunfo número 12, volviendo a su icónico personaje, con el cual su mística, así como la de su seguidilla de victorias, iría en aumento. Para WrestleMania 21, en Hollywood, The Undertaker estaba pautado para hacer equipo con su hermano Kane, enfrentándose al bizarro dúo de Heidenreich y Snitsky, cerrando las rivalidades que ambos habían tenido a lo largo del 2004. Los planes cambiarían, pasando el enterrador de Heidenreich y Snitsky a Randy Orton, una mejora masiva. El asesino de leyendas quería a la leyenda más grande en el escenario más grande, buscando terminar con la racha invicta del enterrador para establecerse como la leyenda más importante del negocio apenas a los 25 años de edad. Orton y Taker dieron una gran lucha, demostrando la gran química que los llevaría a tener un feudo por el resto del 2005, con falsos finales, RKOs icónicos y momentos en los cuales la racha parecía cerca de terminar. Aún con el colmillo y hambre de triunfo de Randy, el enterrador se llevó la victoria, aumentando el número de victorias a 13, tomando cada vez más importancia en la construcción de los combates ese número. 13 luchas en WrestleMania y el Undertaker
nunca había participado en su combate de especialidad en el Show de Shows. Eso cambiaría en el 2006, cuando el enterrador se vio las caras con Mark Henry en una lucha de ataúd. El hombre más fuerte del mundo le costó el campeonato mundial pesado al fenómeno, interfiriendo en una gran lucha que tuvo en SmackDown ante Kurt Angle, llevando este incidente directamente a la lucha a celebrarse en WrestleMania 22. Mark Henry no sería el primer gigante en caer, ya que siguió los pasos de González, Show, A-Train y Bundy, cayendo ante el hombre muerto en la lucha de ataúd y convirtiéndose en la 14ª casualidad de la racha. The Undertaker ganaría su primer Royal Rumble en el 2007, ganándose el derecho a elegir su oponente en WrestleMania 23 de entre los 3 campeones mundiales que había en la WWE. 3 grandes opciones: John Cena, Bobby Lashley y Batista, con el enterrador decidiendo retar a este último por su campeonato mundial pesado. La lucha fue ubicada en la media cartelera de WrestleMania, aunque el talento del animal y del enterrador se robó el show, dando una de las luchas más infravaloradas en la historia del evento. Taker venció a Batista, conquistando el campeonato y agregando al animal a la lista de almas perdidas. La ya de por sí impresionante racha solo se hacía más impactante con el pasar de los años: 15 victorias y 0 derrotas, y lo mejor aún estaba por venir. En el 2008, Taker no ganaría el Royal Rumble. Ahora el enterrador saldría triunfador de la cámara de la eliminación, consiguiendo una nueva oportunidad titular por el campeonato mundial pesado que ahora poseía la superestrella categoría R, Edge. El canadiense había vencido al enterrador en el mes de mayo del 2007, tras canjear el maletín Money in the Bank para derrotar al lesionado campeón, por lo que recuperar el campeonato ante el rival que se lo había quitado en primer lugar en el evento estelar de WrestleMania en Orlando era la mejor venganza posible para el hombre muerto. Era un duelo de rachas invictas. Así como The Undertaker llegaba con 15 victorias seguidas en el Show de Shows, Edge tenía su mini racha, con 5 victorias y un abandono, ya que no pudo continuar en la lucha Money in the Bank de WrestleMania 23 tras un spot con Jeff Hardy. Edge tenía de su lado a Vicky y Chavo Guerrero, así como a los Edgeheads, Zack Ryder y Kurt Hawkins. Pero aún así, toda la familia junta no fue un problema para The Undertaker, quien hizo rendir al campeón con Hell's Gates, cerrando el Show de Shows como campeón mundial por segundo año consecutivo. Por primera vez, la racha del Undertaker se convirtió en el punto focal de la historia del enterrador para WrestleMania, con 3 luchadores envolviéndose en una batalla por tener una oportunidad de terminarla. JBL, Vladimir Kozlov y Shawn Michaels competirían en una serie de combates para buscar al oponente del enterrador en WrestleMania 25, con Michaels venciendo a Kozlov para sellar la lucha. Si The Undertaker era la oscuridad, Shawn Michaels era la luz, que buscaría terminar con la maligna presencia de su rival, con ambos regalándonos un clásico instantáneo en el magno evento. Michaels y Taker dieron una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania y de toda la lucha libre aquella noche, robándose el show con un combate lleno de emociones que vive en la memoria de todos los aficionados que lo pudieron disfrutar en su momento. HBK dio el combate perfecto, aunque este sería arruinado por un solo error, el cual fue aprovechado por Taker, quien le aplicó una tumba rompecuellos a Michaels para subir su récord a 17 victorias consecutivas. Las dos leyendas hicieron historia en el escenario más grande de todos, con una lucha tan buena que todos querían verla de nuevo. Tras su fracaso en WrestleMania 25, Shawn Michaels se convencería a sí mismo de que podía vencer al Undertaker, retándolo a una revancha para WrestleMania 26. El enterrador, quien era campeón mundial pesado en este punto, rechazó el reto, por lo que HBK buscaría ganar el Royal Rumble para retarlo así en el magno evento. Shawn no lograría ganar la batalla real, y su obsesión se convertiría en algo insalubre, estando dispuesto a dejar todo de lado en caso de no conseguir esa lucha. Shawn le costaría el campeonato mundial al enterrador adentro de la cámara de la eliminación, acto que finalmente lo convencería de aceptar el reto de Michaels, con la condición de que en caso de no lograr romper la racha, la carrera como luchador de HBK llegaría a su fin. Shawn contra Taker 2 tiene la misma gran calidad que su predecesora,
con el aditivo de una de las mejores historias de todos los tiempos. Finalmente, la obsesión pudo más que Michaels, quien fracasó una vez más en el intento, perdiendo ante Undertaker en el que sería su último combate en los Estados Unidos. El enterrador había retirado a uno de los más grandes íconos de la lucha libre en Shawn Michaels, algo que motivaría a su mejor amigo, Triple H, a vengarse por él, consiguiendo hacer historia de paso. Triple H y The Undertaker regresarían a la WWE el 21 de febrero del 2011, en un segmento en el cual, sin decir una sola palabra, quedó claro que ambos se verían las caras en el ring en WrestleMania 27. 20 años habían pasado del debut del fenómeno en el show de shows, pero parecía que el tiempo no había pasado, con el ahora veterano dando un gran combate sin descalificación en el cual haría rendir a Triple H con Hell's Gates, para que la racha subiera a 19 victorias. Un solo hombre salió de pie aquella noche, y aún en la victoria, ese no fue The Undertaker, ya que el castigo que le propinó el juego fue suficiente como para que el amo de la oscuridad no pudiera salir por su propio pie del Georgia Dome. Un año después, Triple H había cambiado. El juego se había vuelto corporativo, siendo ahora una figura de autoridad. El Rey de Reyes fue sorprendido por el regreso del enterrador a principios del 2012. Taker no se sentía satisfecho por su victoria de un año antes, ya que no había logrado salir de pie, retando a Triple H a una revancha para WrestleMania 28. El juego no consideraba necesario este combate, por lo que rechazó la propuesta. El Undertaker finalmente convenció a Triple H de enfrentarlo una vez más en WrestleMania, tras decirle que sabía que no había rechazado el reto porque se sintiera satisfecho, sino porque el mismo Hunter sabía que no podía hacer lo que su amigo Shawn no pudo, ya que Michaels siempre había sido mejor que él. Todo concluiría en una de las mejores luchas en la historia del show de shows: Triple H contra The Undertaker adentro de Hell in a Cell con Shawn Michaels como referee invitado, un combate que marcaría el final de una era. El aura alrededor de esta lucha era enorme. Se podía sentir el mana, en palabras de The Rock. Triple H mostrándose poderoso, Taker mostrando un nuevo look. Hasta la celda infernal misma recibió una entrada digna de sí misma al ritmo de Metallica, con una lucha que no decepcionó en lo absoluto. Taker y Triple H combatieron por poco más de media hora, con silletazos, finishers y el mejor final falso de la historia de toda la lucha libre, cuando el enterrador se levantó del conteo de 3 tras un switch in music y un pedigree consecutivos. Finalmente, Undertaker mantuvo intacto su récord, con el trío de forajidos mostrando mutuamente su respeto tras finalizada la lucha. El hombre muerto había llegado a 20 victorias, un número impresionante, pero que no marcaría el final. Luego de 4 años de clásicos ante Shawn Michaels y Triple H, muchos luchadores en el roster buscaron la oportunidad de retar al enterrador para WrestleMania 29. Una fatal de 4 esquinas se celebraría en Monday Night Raw, con Sheamus, Randy Orton y el Big Show cayendo ante el retador al hombre muerto, CM Punk. Punk venía de su histórico reinado de 434 días como campeón de la WWE, no logrando entrar al evento estelar de WrestleMania, siendo este combate ante The Undertaker una alternativa de bastante prestigio. La realidad se interpondría con la historia de esta lucha, ya que el fallecimiento de Paul Bearer se convertiría en un punto importante en la construcción del enfrentamiento entre el Chicago Made y el Fenómeno, con Punk y Paul Heyman burlándose de Taker y de su manager a lo largo de las semanas. Una vez más, las entradas ayudarían mucho a la aura de este combate, con Taker teniendo una de las mejores entradas en la historia de WrestleMania y Punk siendo recibido por la presentación en vivo del Living Colour, dándonos posteriormente la que es considerada como la última gran lucha de la racha. Taker y Punk se robaron el show en el MetLife, con el amo de la oscuridad venciendo al ex campeón de la WWE después de un increíble combate. En el mes de febrero del 2014, Brock Lesnar y Paul Heyman mostraron su disgusto después de que la bestia no se viera involucrada en el combate por el campeonato de la WWE en WrestleMania 30, recibiendo en su lugar un contrato abierto para el combate que él deseara en el show de shows. Este contrato sería firmado por Lesnar y por The Undertaker, quien apuñaló con la pluma a su oponente para posteriormente atacarlo y mandarlo a través de una mesa. La lucha, celebrada en el Mercedes-Benz Superdome, terminaría volviéndose uno de los momentos más históricos de todos los tiempos en la lucha libre,
con Brock Lesnar, logrando lo que 21 veces había sido intentado sin éxito. Lesnar aplicó 3 F5s, cubrió al enterrador y consiguió el conteo de 3, dejando en shock a toda persona que se considerara aficionada a la WWE. Brock Lesnar terminó con la racha de victorias más épica en la historia de la lucha libre, con un combate que, de no ser por el resultado, no sería tan bien recordado, ya que el hombre muerto sufrió una conmoción al poco tiempo de haber iniciado la lucha, lo que lo limitó mucho adentro del cuadrilátero. Aún con este desafortunado incidente, el momento no perdió valor. La bestia encarnada había vencido a la fuerza más poderosa de la WWE, tomando el trono de paso, ya que usaría el momento de esta victoria para destrozar a John Cena en SummerSlam unos meses más tarde, finalmente tomando el campeonato de la WWE que tanto anhelaba. Este no sería el final del enterrador, ya que Taker tuvo 5 combates más en el show de shows, pero la racha terminó aquí, con Brock Lesnar convirtiéndose en el 1 en 21-1.